Pensemos en esto por un momento. La carrera de un académico es mucho más que una simple lista de publicaciones, ¿no? Es como un mapa que nos muestra cómo evoluciona una idea. Hoy vamos a seguir uno de esos mapas, un viaje de 27 años que, créanme, nos va a cambiar la forma de ver la diversidad humana. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de este viaje intelectual, arranquemos con algo bien concreto: los números, las cifras que le dan escala a esta impresionante carrera. Imagínense, casi 30 años de trabajo, ¿eh? Todo eso condensado en 86 productos académicos. Y ojo, no hablamos solo de artículos, sino de ponencias, capítulos de libros, libros completos. De verdad, una producción intelectual que impresiona. Ok, pero los números al final son solo eso. Números. Son como el marco de un cuadro. La verdadera obra de arte está adentro, en cómo fueron cambiando las ideas. Porque esto no se trata de acumular conocimiento y ya, sino de ir puliendo una visión muy potente. Bueno, y entonces, ¿cómo le ponemos orden a todo este universo de ideas? Para entenderlo mejor, podemos verlo como un mapa de la investigación del Dr. Govela que se sostiene sobre 4 grandes pilares. Y aquí, apenas vemos el gráfico, hay algo que salta a la vista al toque, ¿no? Si bien temas como gobernanza o estudios de juventud son súper importantes, hay un pilar que se lleva casi la mitad de toda la producción. Sí, hablamos de discapacidad e inclusión. Y es justo ahí, en ese tema dominante, donde vamos a encontrar el cambio de pensamiento más profundo. Este es el hilo rojo que conecta toda la historia. Ahora sí, llegamos al corazón de todo esto. La pregunta es, ¿cómo fue cambiando la manera de entender la discapacidad a lo largo de estos 27 años? Vamos a rastrear juntos esa evolución, porque es fascinante. Miren, todo este camino lo podemos dividir en 3 etapas, 3 fases bien marcadas. Y lo más interesante no es solo que cada vez producía más, no. Lo verdaderamente revelador es el cambio de mentalidad, el cambio de paradigma en cada una de esas etapas. Esta tabla, de verdad, es la clave para entenderlo todo. Es el resumen perfecto del viaje. Muestra cómo se pasó de pensar en la discapacidad como un déficit de la persona a entender que el problema eran las barreras de la sociedad hasta llegar a la idea de diversidad, donde la diferencia no es un problema, sino un valor. Es un giro de 180 grados, totalmente transformador. Y uno de los cambios conceptuales más importantes se ve justo aquí. Al principio, en los primeros trabajos, la palabra clave era integración. O sea, la meta era que la persona encajara en el sistema que ya existía. Pero en las obras más nuevas, el concepto es inclusión radical. La diferencia, que ahora es el sistema, la escuela, la empresa, lo que sea, el que tiene que cambiar para poder recibir a todos. Y todo este camino nos lleva a la fase actual, la más revolucionaria de todas, que gira alrededor de una sola idea, una idea potentísima. Y esa idea es la neurodiversidad. Con este concepto, llegamos a la etapa de madurez del pensamiento. Y ojo, porque esta idea no es que solo ajusta la conversación, la hace explotar. Ya no se habla de un trastorno que hay que arreglar, sino de una expresión más de la increíble diversidad del cerebro humano. ¿Y esto, en la práctica, qué significa? Pues significa colgar la bata de médico, dejar de mirar todo con un lente clínico. El foco ya no es curar o tratar el autismo, por ejemplo, sino entender la experiencia de vida de la persona y sobre todo cómo la sociedad construye esa idea de diferencia. Claro, porque el enfoque se vuelve súper crítico. Se empieza a cuestionar la idea misma de normalidad. La pregunta ya no es, ¿cómo hacemos que esta persona sea más productiva? La pregunta ahora es, un momento, ¿y por qué la productividad es la vara con la que medimos el valor de una vida humana? Fuerte, ¿no? Ok, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado, la gran conclusión de este viaje intelectual? Lo que hemos visto es, básicamente, cómo se dio vuelta por completo la tortilla. El viaje nos llevó de pensar que el problema estaba en la persona a entender que el problema está en las barreras que pone la sociedad, para al final llegar a una conclusión mucho más potente, que no hay ningún problema, que la diferencia es en sí misma una forma de valor.
Y todo este camino desemboca en una idea final que es, de verdad, provocadora. En un trabajo de 2023 se llega a hablar de una inteligencia de la discapacidad. O sea, la idea de que la experiencia misma de la discapacidad genera una forma única de conocimiento, una manera distinta de resolver problemas que desafía por completo nuestras mediciones de siempre como el coeficiente intelectual. Al final, toda la evolución de este pensamiento nos regresa a la pregunta. Nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre qué es ser valioso, qué es ser normal, qué es ser inteligente. Y nos deja con esa duda resonando. Si la discapacidad tiene su propia inteligencia, ¿cuántas otras inteligencias estamos eligiendo ignorar?